y vamos a pasar a nuestro encuentro con el movimiento obrero. Nos acompaña en esta mañana Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT Nacional, para hablarnos sobre la necesidad de ir de nuevo a las calles el 26 de agosto. Es un informe y por supuesto también para presentarnos un informe del acuerdo firmado entre el gobierno y los trabajadores estatales. Fabio, buenos días, bienvenido a Encuentros Pedagógicos y cuéntanos de cómo se desarrollan estos dos asuntos. Bueno, Andrés, buenos días para todas las maestras y todos los maestros que están conectados a este programa de Encuentros Pedagógicos. Bueno, el asunto está así, acaba de firmarse el acuerdo estatal. Es un acuerdo que fundamentalmente está encaminado a hacer unos aumentos salariales iguales y similares a los del acuerdo anterior y un compromiso nuevamente del gobierno de cumplir los acuerdos. Es decir, es poco lo que se avanza en términos de nuevos acuerdos en todos los sentidos, tanto en el pliego nacional como en los pliegos sectoriales. Pero se ratifican el cumplimiento pleno de los acuerdos, porque había una discusión con el gobierno que prácticamente los acuerdos solamente tenían vigencia en los 2 años. Nosotros seguimos insistiendo que los acuerdos incumplidos tienen que seguir siendo parte integral de los acuerdos para ser cumplidos. Entonces digamos que ese es el escenario importante, por lo menos que se ratificó en esta oportunidad, y es de que esos acuerdos tienen que seguirse cumpliendo. Y bueno, y serán las demandas. Ahora es muy difícil llegar uno a una negociación y estar hablando de los incumplimientos de los acuerdos. Significa que no hemos avanzado y que este gobierno hace todo lo que está a su alcance para no comprometerse con lo que había realizado. Que es la típica expresión exactamente de estos gobiernos, que es más o menos lo que decía Duque anteriormente. No, yo no cumplo los acuerdos anteriores porque eso es con otro gobierno, pero aquí estamos hablando de los compromisos de este gobierno y de los acuerdos que se han cumplido. El tema grave está en que en la reforma tributaria el gobierno tiene planteado el congelamiento de los salarios y el congelamiento de las nóminas por 10 años. Es decir, no habría negociación colectiva a partir del año 2023, porque lo que hay, el acuerdo salarial está por el año 2021 y 2022. Si esa reforma tributaria se aprobara, no habría entonces la negociación del sector público a partir del año 2023, y esto es muy grave. Adicionalmente, la reforma tributaria tiene para el sector estatal unas facultades extraordinarias para al presidente de la República por 6 meses para reestructurar el Estado. Y cada vez que hemos escuchado esa palabra reestructurar del Estado en todo el periodo neoliberal, es decir, durante 30 años, eso significa masacre laboral. Entonces, el problema de los acuerdos, digamos que está bien, porque hay inclusive un acuerdo sobre salud muy positivo, que es que el gobierno se compromete a presentar un proyecto de ley para pagar los salarios del sector salud como se paga en el sector magisterial, y no directamente de la misma facturación que haga cada hospital, sino que el Estado se compromete a eso. Eso es muy positivo, pero repito, se cierne una sombra muy grande sobre la negociación y el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios en el sector público con esta propuesta regresivísima. Es decir, la reforma tributaria que hace Duque no es para ponerle más impuestos a quienes deberían pagarlos, que son los megarricos y las grandes empresas y corporaciones nacionales y extranjeras, sino desafortunadamente para hacer recaer sobre los hombros de los trabajadores, de la gestión pública, ¿sí? Pues esas responsabilidades, las cuales obviamente no tienen los trabajadores públicos. Esto es muy grave, es gravísimo. Y bueno, y entonces empato con esto para decir que esta es una de las tantas motivaciones que nos llevan hacia la nueva movilización el próximo 26 de agosto. Se trata exactamente de rechazar esa regresiva reforma tributaria de Duque, es decir, en la modalidad hoy de Restrepo, que evidentemente sigue siendo regresiva, sigue teniendo el componente neoliberal, a pesar de que no se mete ni con el IVA ni con los mayores impuestos a las personas naturales ni a los pensionados, pero se mete con todos los empleados públicos.
Y bueno, y la otra motivación que tenemos para el 26 de agosto de nuevamente inundar las calles y plazas de Colombia en todo el país es de que hasta ahora en el Congreso de la República los 10 proyectos de ley no han tenido sino única y exclusivamente el trámite de reparto. No se les han nombrado ninguno de los ponentes y esta es una forma en la cual el Congreso entonces empieza a dilatar y a obstaculizar el desarrollo de estos proyectos. Por eso también entonces vamos a respaldar en esa movilización de que el Congreso de la República no engavete los proyectos de ley y le dé trámite oportuno y eficaz con el nombramiento de los ponentes y la realización de audiencias públicas nacionales y territoriales para que la gente cada vez se convenza más de la necesidad de estos 10 proyectos de ley que son los que presentó el Comité Nacional de Paro y que tiene que ver con garantías a la protesta social y solución al pliego de emergencia. Esos son los elementos que hoy tenemos para el día 26 de agosto, de manera que nos vemos nuevamente en la calle el próximo jueves, maestras y maestros que nos están escuchando.